Bien, jóvenes, vamos a ahora desarrollar el experimento del laboratorio de física 1100, el quinto experimento. El laboratorio referente a dinámica. Dentro de este tema de dinámica, el experimento que vamos a hacer ahora es determinación de coeficientes de rozamiento. Los objetivos de este experimento. ¿Cuáles son los objetivos? Uno de los objetivos es determinar el coeficiente de rozamiento estático entre dos superficies planas en contacto. El otro, determinar el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico entre dos superficies planas que están en contacto. Fundamento teórico. ¿Cuál es la base teórica para determinar estos coeficientes? Entonces indicamos definiendo lo siguiente. Si un cuerpo está apoyado sobre otro cuerpo y cuyas superficies de contacto son planas, como habíamos indicado anteriormente, si se aplica una fuerza sobre uno de los cuerpos y esta fuerza no origina el movimiento de dicho cuerpo, entonces se dice que entre las superficies en contacto aparece una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del cuerpo. Y esta fuerza es proporcional a la reacción normal que se origina entre las superficies en contacto de los cuerpos, donde la constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de rozamiento. Bien, para determinar el coeficiente de rozamiento es muy práctico utilizar el método del plano inclinado, cuyas ecuaciones a utilizar para este método del plano inclinado son las siguientes. Tenemos un gráfico de un cuerpo que está sobre un plano inclinado. Lo primero que vamos a encontrar es su peso. Este peso se descompone en una componente paralela al plano y una componente perpendicular al plano. Esta componente perpendicular, reiteramos entonces, el peso se descompone en una componente paralela al plano y una componente perpendicular al plano. Sobre este punto trazamos un eje que lo vamos a denominar eje X y un eje perpendicular al plano, un eje Y. El ángulo de inclinación del plano se repite en este sector. Entonces, este cuerpo, debido a la acción de su peso y a esta componente del peso a lo largo de un eje paralelo al plano inclinado, tendría que bajar por el plano. Pero sin embargo se queda en esa posición debido justamente a que hay una fuerza de oposición que no permite que el cuerpo baje hacia abajo. Y esta fuerza de oposición se llama fuerza de rozamiento estático entre este cuerpo y el plano inclinado. Fuerza de rozamiento estático entre estos dos cuerpos que están en contacto. Sabemos que la fuerza de rozamiento es proporcional a esta reacción normal. El símbolo de proporcionalidad colocamos como una igualdad, donde la constante de proporcionalidad va a ser mu sub f. ¿Pero qué es mu sub f? Es el coeficiente de rozamiento estático que se produce entre estas dos superficies que están en contacto. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente estático por su reacción normal. Bien, entonces ahí reiteramos que mu sub e se denomina coeficiente de rozamiento estático y n es la reacción normal que se produce entre las superficies que están en contacto. En este caso, la reacción normal es igual a la componente del peso a lo largo de este eje Y. Como el cuerpo no se mueve, entonces la suma de fuerzas a lo largo del eje X tiene que ser igual a 0. La primera fuerza que encontramos es esta fuerza, que es esto mismo, pero esta fuerza es prácticamente la descomposición del peso a lo largo del eje X, que es paralela al plano inclinado,
Y esta, como es cateto opuesto, va a ser igual a mg multiplicado por el seno del ángulo. Ese es el valor de esta fuerza paralela al plano inclinado debido a la acción del peso. mg multiplicado por el seno de este ángulo porque es prácticamente cateto opuesto, ¿no?, respecto a este ángulo. Entonces esta fuerza va a ser igual a mg seno del ángulo y la que se opone es la fuerza de rozamiento que va al lado contrario, menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Entonces en el eje X tan solamente tenemos dos fuerzas, esta fuerza que va para abajo y esta fuerza que va para arriba, que es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, mg seno del ángulo, esto va al segundo miembro, será igual a la fuerza de rozamiento estático. Pero la fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente estático por la reacción normal. Nos reiteramos, la fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente estático por la reacción normal. Esta fuerza reemplazamos por coeficiente estático y su reacción normal. Si la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0, en el eje Y también, reiteramos, si la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0 y el cuerpo no se mueve, a lo largo del eje Y, la suma de fuerzas también deberá ser igual a 0. La primera fuerza que encontramos en el eje Y es esta reacción normal que va para arriba. Este es el valor de N. Y esto que viene para abajo, que es cateto adyacente, entonces será mg, cateto adyacente, es coseno del ángulo. Como esto es el cateto adyacente y el cateto adyacente viene descompuesta por la función trigonométrica coseno. Tendría que ser mg multiplicado por coseno del ángulo, es el valor de esta fuerza. Y eso es igual a esta expresión. Como tenemos tan solamente dos fuerzas en el eje Y, la que va hacia arriba n y la que viene hacia abajo mg coseno del ángulo, despejamos el valor de n y esta n es igual, esto pasa al segundo miembro con signo positivo, será igual mg coseno del ángulo. Este valor de n es el que reemplazamos ahora ahí. Por lo tanto, reemplazando en este sector será mg seno del ángulo menos mu por esta n que vale mg coseno del ángulo. Podemos simplificar los términos de mg con mg, quedaría seno y este coseno pasa a dividir. Seno sobre coseno prácticamente es igual a la tangente. Entonces, la tangente del ángulo de inclinación del plano será igual al valor del coeficiente de rozamiento estático entre las superficies en contacto. Bien, para coeficiente de rozamiento cinético o dinámico. Igual, trazamos nuestro eje paralelo al plano, el eje X, y en forma perpendicular al eje Y. Ahí tenemos el peso que se descompone en dos componentes. Una componente paralela al plano que va a ir con función seno y una componente perpendicular al plano que va a ir con función trigonométrica coseno porque es cateto adyacente. Si queremos hallar el coeficiente de rozamiento cinético, este cuerpo tendría que bajar hacia abajo con velocidad constante. Pero sabemos que la que se opone al movimiento es la fuerza de rozamiento FRK. K significa cinético. Y este cuerpo tendría que bajar, reiteramos, a lo largo del plano inclinado con velocidad constante. Y ustedes saben muy bien que si la velocidad es constante, no tiene aceleración. Por lo tanto, la aceleración es igual a 0. Sabemos que el cuerpo se va a mover a lo largo del eje X, por lo tanto, la segunda ley de Newton indica suma de fuerzas en X y masa por aceleración. Y como hemos indicado que el movimiento del cuerpo a lo largo del plano inclinado va a ser con velocidad constante, esto significa que su aceleración es igual a 0. Si esta aceleración es igual a 0, 0 multiplicado por m va a ser 0, por lo tanto la suma de fuerzas en X será igual a 0. La primera fuerza que tenemos es este valor que ya hemos indicado anteriormente, que es mg seno del ángulo, menos la otra fuerza que se opone, que sería la fuerza de rozamiento cinético dinámico igual a 0. Este que está con signo negativo lo mandamos al segundo miembro y
y pasará con signo positivo. Pero no se olviden que la fuerza de rozamiento cinético es coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la reacción normal. También la suma de fuerzas en Y esta vez también es igual a 0 porque no hay movimiento a lo largo del eje Y, solamente hay movimiento en el eje X. Por eso se indica suma de fuerza en X igual a masa por aceleración. Y a lo largo del eje Y el cuerpo no tiene ningún movimiento. Por esa razón, suma de fuerzas en Y tendría que ser igual a 0. La primera fuerza que encontramos, reiteramos al igual que la anterior, es el valor de N, positivo, y este otro que va hacia abajo, que es negativo, que sería mg coseno del ángulo. Despejando el valor de N y reemplazando en esta ecuación, tuviéramos entonces, en vez de N, mg coseno del ángulo, va a ser igual mg seno del ángulo, mu sub k, coeficiente de rozamiento cinético, por la reacción normal N, que vale mg coseno del ángulo. mg con mg podemos simplificar y nuevamente queda seno sobre coseno. Y ustedes saben que la relación de seno sobre coseno es igual a la tangente del ángulo. Nuevamente, la tangente de este ángulo nos va a determinar el valor del coeficiente de rozamiento cinético o dinámico. Siempre y cuando el cuerpo se mueva con velocidad constante a lo largo del plano inclinado. Materiales y equipo. ¿Qué se requiere para este experimento? Se requiere un plano inclinado y un bloque de madera. Montaje del experimento. Entonces aquí tenemos el plano inclinado, ahí está el cuerpo. Necesitamos un plano inclinado y el cuerpo de tal manera que nosotros cuando tengamos el cuerpo podamos disponer de esta forma. El plano inclinado se va a ir elevando. Va a haber un momento en que este cuerpo comience a bajar a lo largo del plano inclinado. Y este dispositivo nos va a medir el ángulo de inclinación del plano. Ahí tenemos el montaje del experimento. Procedimiento y ejecución. ¿Cómo realizamos el experimento para hallar el coeficiente de rozamiento estático? Bueno, se realiza de la siguiente forma. Se coloca el bloque de madera sobre el plano inclinado. Primer paso. Posteriormente, se eleva gradualmente el plano inclinado hasta que el bloque deslice por la acción de su propio peso. Es decir, hasta que se produzca el movimiento inminente del bloque sobre el plano inclinado. En ese instante en que se produce el movimiento del bloque, se debe registrar el ángulo de inclinación del plano o el ángulo bajo las cuales comienza a moverse el cuerpo a lo largo del plano inclinado. Para las posteriores pruebas se realiza de la misma manera, cuantas veces sea necesario, y se va a ir registrando los ángulos que se medirán con el transportador que nos mide la inclinación del plano inclinado. Finalmente, con los datos se debe determinar el coeficiente de rozamiento estático que se produce entre las superficies planas que están en contacto. Esa es la forma como se realiza el experimento para determinar el coeficiente de rozamiento estático. Ahora veremos para el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético. Se procede de la siguiente forma. Se coloca el plano inclinado con un ángulo de inclinación menor al obtenido anteriormente. Esta vez el plano inclinado va a tener una inclinación, pero esa inclinación del ángulo va a ser menor a los obtenidos en esta prueba. Sobre el plano inclinado se coloca el bloque de madera para que éste deslice con velocidad constante. Hemos indicado que el bloque tiene que bajar por el plano inclinado con velocidad constante, donde la aceleración es 0. Se desliza con dicha velocidad constante y se debe registrar en ese momento el ángulo de inclinación del plano bajo las cuales el cuerpo comienza su movimiento con velocidad constante. En ese momento se registra el ángulo de inclinación del plano. Si el bloque no desliza por el plano inclinado, se debe dar un pequeño impulso hasta lograr que dicho cuerpo se mueva con velocidad constante sobre el plano inclinado. Y en ese momento se debe registrar el ángulo de inclinación correspondiente del plano. Finalmente, con los datos obtenidos,
se debe determinar el coeficiente de rozamiento cinético dinámico y su correspondiente error con un nivel de confianza de la obtención de datos del 95%. Registro y obtención de datos para coeficiente de rozamiento estático. ¿Cómo hacemos? Hemos indicado que nosotros colocamos sobre el plano inclinado el cuerpo y este plano empezamos a levantar. Desde esta posición, el plano inclinado se comienza a levantar hasta que este cuerpo pueda bajar por la acción de su propio peso. Una vez que el cuerpo baja por la acción de su propio peso, en ese momento se mide el ángulo de inclinación del plano. Para la primera prueba ha sido 23 grados. Para la siguiente prueba, nuevamente se coloca el plano sobre la superficie horizontal del cuerpo, sobre la superficie horizontal del plano inclinado. Este plano inclinado se eleva gradualmente hasta que este cuerpo pueda bajar por la acción de su propio peso a lo largo del plano inclinado. Y una vez que baja, nuevamente se registra el ángulo de inclinación. En este caso se registró 24 grados. Posteriormente, prácticamente de nuevo, se tiene que colocar el bloque de madera sobre el plano inclinado. Este plano inclinado se eleva hasta lograr que en algún momento el bloque deslice por la acción de su propio peso. Y en ese momento se registra el ángulo de inclinación. En este caso, para la tercera prueba es 22 grados. Y así sucesivamente se va a ir obteniendo los demás resultados de la prueba. Se han realizado 5 levantamientos del plano inclinado, 5 deslizamientos, entonces corresponde sacar 5 ángulos que corresponden al momento en que el bloque comienza su movimiento a lo largo del plano inclinado. Ustedes con calculadora sacan tangente de 23 grados, lo anotan ahí con 3 decimales, sacan tangente de 24, anotan al lado. Ustedes saben que la tangente del ángulo nos determina el valor del coeficiente de rozamiento estático. Entonces, si saca usted tangente 22, va a sacar en ese momento el valor del coeficiente de rozamiento estático. Para cada uno de los ángulos obtenidos en la prueba, se van a ir sacando respectivamente la tangente del ángulo, porque es la fórmula que nosotros hemos deducido en el fundamento teórico. Para el cinético, para el coeficiente de rozamiento cinético, ya no el plano inclinado comienza desde esta posición horizontal. Directamente se coloca en esta posición con un ángulo menor a estos ángulos. Un ángulo menor a estos valores obtenidos anteriormente. Entonces, para la primera prueba colocamos 19. Entonces, esto va a ser para nosotros 19 grados. Y ahí, cuando estos 19 grados, podemos darle un pequeño empujón al cuerpo para que este cuerpo baje con velocidad constante. Y una vez que se logra que el cuerpo baje con velocidad constante, para que su aceleración sea cero, en ese momento se mide el ángulo bajo los cuales se movió el cuerpo con velocidad constante y ese ángulo es 19 grados. Podemos variar esto, podemos colocar ahora 18, ¿no? Y nuevamente colocamos en la parte superior del plano el bloque de madera, le damos un pequeño empujón para que esto pueda bajar con velocidad constante y una vez que baja con velocidad constante se mide el ángulo correspondiente. Esta vez lo hacemos deslizar con 18 grados. Seguimos bajando esto un poco, colocamos en 17 grados y nuevamente el cuerpo lo colocamos en la parte superior, le damos un pequeño impulso de tal manera que el cuerpo pueda bajar con velocidad constante. Una vez que baje con velocidad constante se registra ese ángulo. Y así sucesivamente se van a realizar 5 pruebas colocando nuevamente el cuerpo en la parte superior y de esa manera se puede ir obteniendo los valores correspondientes para determinar el coeficiente de rozamiento cinético dinámico. Una vez que realiza las 5 pruebas, lo que tiene que hacer es sacar tangente de 19 grados, ese es su valor, tangente de 18 grados, tangente de 17 y así va a ir sacando
tangente de estos ángulos, porque la tangente del ángulo alfa también determina el coeficiente de rozamiento cinético, siempre y cuando este cuerpo se mueva con velocidad constante, ¿no? Bien, esa es la forma como se van a ir obteniendo los registros, tanto para el coeficiente estático como también para el coeficiente cinético dinámico. Procesamiento de datos. ¿Qué cálculos tenemos que realizar? Usted traslada en la primera columna para el coeficiente estático sus valores correspondientes y cada uno de estos valores los eleva al cuadrado. El primer cálculo que tiene que sacar es el valor promedio. Para el valor promedio tiene que sumar usted esta columna, ese valor de la sumatoria, lo traslada aquí, lo divide entre 5 porque son 5 pruebas realizadas y va a sacar el valor del coeficiente estático promedio. Una vez que saque el valor estático promedio, va a sacar la desviación estándar del coeficiente estático mediante esta expresión. Entonces, cuando saca usted mediante esta expresión, lo que corresponde es hallar este término con esta ecuación. Por eso el coeficiente estático se eleva al cuadrado. Esta sumatoria lo traslada aquí y este otro lo traslada a este otro lado, pero entre paréntesis lo eleva al cuadrado. Esto no sirve para hallar el error absoluto. El error absoluto es igual a tn menos 1 que se saca de la tabla de tstudent. Saca usted de la tabla de tstudent. Aquí reemplaza el valor que va a obtener de esta expresión con radical. Lo divide entre la raíz de n y va a poder sacar el valor del error absoluto del coeficiente estático. Y una vez que saque su error absoluto, sabe que usted tiene el valor del coeficiente estático promedio que saca aquí, más menos el valor que va a ir obteniendo de esta expresión. Usted sabe que con el signo más va a sacar el mayor valor posible del estático y restando el error absoluto, saca el menor valor que se pueda admitir para el coeficiente de rozamiento estático, restando su error absoluto. Bien. Posteriormente se traslada los valores del coeficiente de rozamiento dinámico o cinético y cada uno de estos valores los eleva al cuadrado, al igual que el anterior. Lo primero que va a sacar es el valor promedio del coeficiente de rozamiento dinámico. Una vez que saca también mediante esta expresión lo que corresponde a sacar el valor del coeficiente de rozamiento cinético dinámico y al mismo tiempo saca el error absoluto del coeficiente cinético dinámico, donde Tn-1, reiteramos, se saca de la tabla de tstudent, una tabla que se les ha proporcionado al inicio del curso de física experimental. Es una tabla que se va a sacar de la tabla de tstudent, lo reemplaza aquí, este valor que saca numéricamente, lo coloca aquí en el numerador, lo divide entre las raíz de n y va a sacar el valor del coeficiente de rozamiento cinético o dinámico. Y su valor correspondiente será igual al valor promedio que lo saca de esta ecuación. El resultado de esto lo coloca aquí, más menos su error absoluto. Entonces, con el más va a poder sacar el mayor valor del coeficiente de rozamiento cinético y restando su error absoluto va a sacar el menor valor del coeficiente de rozamiento cinético dinámico. Conclusiones. Usted en conclusiones va a colocar lo siguiente. Coeficiente de rozamiento estático, cinético, dinámico. ¿De qué? Hemos dicho un bloque de madera, entonces va a ser el coeficiente de rozamiento estático de madera sobre un plano inclinado que también es de madera. Entonces lo que vamos a hallar es el coeficiente de rozamiento estático de la superficie de madera sobre otra superficie de madera. Es decir, un bloque de madera sobre un plano inclinado que también es de madera. Anota aquí el valor experimental que usted va a sacar, el mayor valor y el menor valor. Y aquí usted tiene que sacar el valor teórico que lo puede buscar de los textos de teoría, de física. Y ahí donde usted encuentra el capítulo de fuerzas de rozamiento,
va a encontrar unas tablas en cualquier texto de física, unas tablas de valores de coeficiente de rozamiento estático cinético, y usted busca de madera sobre madera y ese valor lo registra aquí. Reiteramos, el valor aquí lo tiene que sacar de un texto teórico de física, de textos de teoría de la enseñanza de física. Va a buscar en coeficiente de rozamiento en dicho libro y si encuentra madera sobre madera, ese valor lo anota aquí. Y usted nos indica en el informe de qué texto ha sacado el valor de coeficiente de rozamiento estático de una superficie de madera sobre madera. El cinético dinámico es lo mismo. Hemos utilizado el mismo bloque, el mismo plano inclinado, entonces la madera sobre madera. Aquí anota el valor experimental según los cálculos que usted realiza, sumando su error y restando su error, los dos valores lo anota aquí, y en este sector nuevamente va a ir a buscar en los textos de teoría el valor del coeficiente de rozamiento cinético o dinámico de madera sobre madera. Estos dos valores va a sacar usted de los textos de física. En cualquier libro de física 100 o de física básica 1, usted se va al capítulo de fuerzas de rozamiento y ahí va a encontrar una tabla de coeficientes de rozamiento para diversos materiales. Y dentro de eso usted busca de madera sobre madera y ese valor que usted encuentra lo anota aquí. Cuestionario. Primera pregunta. La primera pregunta establece lo siguiente, o indique otros métodos para hallar el coeficiente de rozamiento entre dos superficies planas que están en contacto. Es decir, lo que estamos preguntando es que usted nos indique otros métodos para hallar el coeficiente de rozamiento estático y cinético entre dos superficies planas que están en contacto. No solamente existe el método del plano inclinado que ya hemos desarrollado, también existe otro método como este. Usted coloca aquí un bloque de madera, si es posible, sobre esta superficie plana que también puede ser madera, sobre una mesa, si es posible, coloca un hilo que pasa por una polea y aquí va a ir aumentando gradualmente algunos pesos adicionales, por eso dice aquí la masa M más el incremento de la masa por la gravedad va a ser el peso, incrementa aquí varios pesitos hasta que en algún momento este cuerpo comienza a moverse. Y en ese momento usted registra la cantidad de masa que existe aquí y la cantidad de masa que tiene este cuerpo, y en base a este experimento también puede hallar el coeficiente de rozamiento estático y cinético. Y usted nos tiene que explicar, por eso es el cuestionario, nos tiene que explicar cómo se hallaría con este dispositivo ambos coeficientes, el estático y el cinético. Y este no es el único, ¿no? También hay otro, donde aquí tiene un bloque de madera y aquí tiene un dinamómetro. Entonces usted va a ir jalando con el dinamómetro y aquí va a ir marcando la fuerza. En el momento en que marca la fuerza, hasta que se produce el movimiento inminente, registra ese valor y con este otro dispositivo también se puede hallar el coeficiente de rozamiento estático y cinético entre dos superficies en contacto. En este caso, un bloque de madera sobre esta superficie o una mesa de madera, utilizando un dinamómetro. Usted nos explica entonces cómo se puede hallar con este dispositivo los valores del coeficiente estático y dinámico para dos superficies planas que están en contacto. Por lo tanto, no solamente existe un solo método que es el plano inclinado, también existe aquí otro método con dos masas y aquí otro método utilizando un dinamómetro. Ambos y el plano inclinado sirve para hallar el coeficiente de rozamiento estático y cinético entre dos superficies planas que están en contacto. La segunda pregunta. Indique cómo se obtiene el coeficiente de rozamiento de una superficie curva sobre otra superficie curva. Si usted se fija que hay un eje, este otro es el soporte del eje, como este. Están los soportes, ¿no? Otros dicen los bujes. Entonces, aquí el cuerpo gira y gira. Y a lo largo de esta superficie curva, fíjense, en toda esta superficie curva, va a haber fuerza de rozamiento. En todo caso, usted nos tiene que indicar cómo se hallaría el coeficiente de rozamiento de esta superficie curva sobre otra superficie curva. En todo caso, el eje que va a ir girando se va a encontrar con un cojinete que
lo sostiene aquí al eje y ahí va a tener una superficie curva sobre otra superficie curva. ¿Cómo se halla el coeficiente de rozamiento entre esta superficie curva y esta otra superficie curva? Porque aquí era una superficie plana con otra superficie plana. Aquí también un bloque de madera plano sobre otra superficie plana. En este caso ya no es plano, es una superficie curva. Por eso la pregunta dice, indique cómo se obtendría el coeficiente de rozamiento de una superficie curva sobre otra superficie curva. Cuando esto gira, ahí está, para evitar el desgaste de esta superficie, normalmente a veces se coloca aquí aceite o se coloca grasa para su respectiva duración. Usted nos tiene que indicar cómo se obtendría el coeficiente de rozamiento entre esta superficie curva sobre esta otra superficie que es curva. Bueno, son las dos preguntas que usted tiene que responder. Y lógicamente aquí terminaría el experimento referente a coeficientes de rozamiento. Lo único que les recomiendo es que cada paralelo correspondiente haga llegar en sus horarios ya establecidos. Aquellos laboratorios que están llegando fuera de horario no van a tener ninguna calificación correspondiente. Entonces, jóvenes, les voy a reiterar. Este informe lo tienen que hacer llegar los días martes de 8:30 a 10, el paralelo J y B. Martes de 8:30 a 12, paralelo Che y paralelo O. En la tarde del martes de 14:30 a 16:00, el paralelo D. Y de 16:30 a 18, el paralelo P. Los miércoles de 10:30 a 12, el paralelo A. Y el jueves de 10:30 a 12, el paralelo K y M. Entonces, con esta reiteración de los horarios de entrega de sus laboratorios, les agradezco infinitamente, jóvenes, y pueden desarrollar este experimento correspondiente a coeficientes de rozamiento. Gracias por su atención. La siguiente semana les voy a proporcionar el experimento referente a trabajo y energía. Muchísimas gracias, reiterándoles por su atención correspondiente.